Aquel sinvergüenza ni siquiera esperó a que la tinta se secara en el documento. Mateo, la sangre de su sangre, el primogénito al que don Jacinto había criado quitándose literalmente el pan de la boca, le arrebató las llaves con un tirón seco, frío y despiadado. «Es por tu bien, papá. En la residencia estarás mucho mejor atendido. No te faltará de nada», escupió el muchacho, sin tener el valor de mirarle a los ojos mientras cerraba de un portazo la pesada puerta de roble de la casa familiar. El eco metálico de la cerradura nueva sonó como un disparo en medio de la plaza. Era una tarde gris y helada en el corazón de un pueblo de Andalucía, y allí estaba un anciano de 75 años, con las manos deformadas por la artrosis, tirado en la calle como si fuera un estorbo, un trasto inútil que ya no sirve para decorar el salón. Las vecinas, asomadas en silencio tras los visillos de encaje, bajaban la mirada por compasión y cobardía. Nadie hizo nada. Madres mías, vosotras que me escucháis, sabéis bien de lo que hablo. Conocéis esa punzada mortal en el pecho cuando el hijo que llevaste en las entrañas 9 meses, el mismo al que le curabas las rodillas peladas y por el que contaste cada peseta y cada euro, te trata de repente como a un perro callejero. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Reza nuestro sabio refrán. Te rompes el lomo trabajando de sol a sol para darles estudios, para que no pasen las penurias de otros tiempos, y el día que tus piernas ya no responden, te despachan con una firma a traición en la notaría y una mísera maleta de cartón. Es una bofetada que clama al cielo, el dolor más antinatural que Dios pueda presenciar. Don Jacinto no derramó ni una sola lágrima. Su llanto se había secado años atrás, en el cementerio, cuando enterró a su esposa Carmen, pero el alma le sangraba a borbotones. Apoyado en su bastón, miró el viejo letrero de su taller de ebanistería, el trabajo de su vida entera, vendido a sus espaldas para tapar las escandalosas deudas de juego de Mateo. Sus otros 2 hijos tampoco estaban allí para defenderlo. Tomás, el mediano, siempre cobarde y gobernado por una nuera manipuladora, había apagado el teléfono móvil para lavarse las manos. Santiago, el menor, andaba lejos, buscando su propio destino. Sin embargo, el viejo carpintero no se iba derrotado, ni con las manos vacías. Debajo de su gastado abrigo de pana, apretaba contra su un pequeño saco de arpillera. Dentro, a salvo de la inmundicia y la avaricia de su primogénito, guardaba su verdadero patrimonio, el secreto mejor guardado de su linaje, 3 bloques idénticos de madera de agar, la madera más pura, rara y espiritual del mundo. El cielo gris se rompió por fin y una lluvia helada comenzó a golpear los adoquines. Jacinto, tosiendo levemente, alzó su rostro surcado de arrugas hacia las nubes plomizas. «Señor», susurró, con la voz quebrada pero llena de una autoridad imponente, «tú nos das a todos la misma semilla del tiempo. Hoy empieza la verdadera cosecha». Con su maleta en una mano y el peso de su legado en la otra, dio el primer paso bajo la tormenta. Iba a convocarlos a los 3 por última vez para entregarles esa madera. No como un regalo de despedida, sino como la prueba definitiva donde la implacable ley del karma y la justicia divina decidirían quién merecía realmente llevar su apellido. El aguanieve le calaba hasta los huesos, pero don Jacinto apenas sentía el frío físico. Arrastraba los pies sobre el barro del sendero que conducía a las afueras de San Juan, hacia la colina donde se alzaba el viejo roble centenario. Aquel árbol de tronco ancho y raíces retorcidas como las propias manos del anciano era el único pedazo de tierra que aún le pertenecía. Lo único que la avaricia de Mateo no había podido hipotecar. Mientras avanzaba con la respiración entrecortada, el peso de los recuerdos se le venía encima, aplastándolo más que la misma edad. Cerró los ojos un instante bajo la lluvia y de pronto ya no estaba en esa tarde gris, sino 30 años atrás.
Podía oler el serrín fresco, el barniz y la cera de abejas de su antiguo taller. En aquellos inviernos crudos, cuando el viento se colaba por las rendijas de las ventanas, Jacinto encendía un humilde brasero de picón. Él se quedaba en el rincón más helado, desgastándose las yemas de los dedos con la lija, solo para que sus 3 chiquillos pudieran calentarse las manos. ¿Cuántas veces, Dios mío, cuántas veces había engañado a su propio estómago? Comed vosotros, hijos, que vuestro padre ya cenó en el taller, les mentía con una sonrisa cansada, mientras se apretaba el cinturón sobre el vientre vacío para cederles su plato de puchero caliente. Su difunta esposa, Carmen, le miraba desde la cocina con los ojos anegados en lágrimas, comprendiendo el sacrificio mudo de un hombre que se estaba consumiendo en vida para darles un futuro. Se deslomó de sol a sol, tragó polvo, soportó las humillaciones de clientes altaneros y ahorró cada peseta con un rigor espartano. Quería que sus hijos fueran hombres de provecho, que no tuvieran que agachar la cabeza ante nadie. Pero la vida, en su incomprensible misterio, moldea la arcilla humana de formas impredecibles. De la misma sangre, del mismo techo y del mismo plato, habían crecido 3 extraños. Cuando Jacinto llegó por fin bajo la copa protectora del gran roble, sus pulmones ardían. Se apoyó en el tronco rugoso, resguardado de la tormenta, y esperó. Los había convocado esa misma mañana, antes de que el primogénito ejecutara su ruin plan del desahucio encubierto. Les había enviado un mensaje escueto, exigiendo su presencia en la colina al caer la tarde. Sabía que acudirían, no por respeto, sino por la codicia de saber si el viejo escondía algún último céntimo antes de que lo encerraran en el asilo. El primero en aparecer, derrapando su coche importado sobre los charcos, fue Mateo. Bajó del vehículo maldiciendo en voz alta, sacudiéndose las gotas de agua de su abrigo de diseño italiano. Mateo, el primogénito, poseía una belleza y una labia que encandilaban a cualquiera, pero su alma era un pozo sin fondo de vanidad. Siempre renegó del delantal de lona y de las manos manchadas de resina. Para él, la ebanistería era un oficio de muertos de hambre. Su ambición desmedida le había llevado a rodearse de malas compañías, a apostar fortunas que no tenía y finalmente a engañar a su propio padre para arrebatarle las escrituras de la casa familiar. Al ver a Jacinto empapado junto al árbol, Mateo no sintió compasión, sino fastidio. ¿A qué viene este teatro, papá?, le espetó, mirando su reloj de pulsera dorado. Tengo una cena importante. Ya te he dejado pagado el primer mes de la residencia. ¿Qué más quieres ahora? Apenas unos minutos después, llegó Tomás. Aparcó su modesto utilitario a una distancia prudencial, temeroso de manchar los neumáticos con el fango. Caminaba encogido, subiéndose el cuello del chaquetón, mirando a todos lados como si el bosque albergara algún peligro inminente. Tomás era el retrato vivo del miedo. Un hombre que había crecido temiendo equivocarse, paralizado por la ansiedad y completamente sometido a las órdenes de su esposa, una mujer de lengua afilada que manejaba los hilos de su voluntad. Tomás no había participado en el despojo de la casa, pero su pecado era la cobardía. Al enterarse de lo que Mateo tramaba, prefirió mirar hacia otro lado. Se acercó al roble frotándose las manos con nerviosismo, incapaz de sostenerle la mirada a su padre. Mamá no habría querido que estuviéramos aquí pasando frío, papá. Deberías entrar en razón, murmuró Tomás con un hilo de voz, buscando la aprobación de su hermano mayor. Finalmente, emergiendo de la niebla a pie, con paso firme pero silencioso, apareció Santiago, el menor de los 3. Llevaba una chaqueta gastada y una gorra de lana calada hasta las cejas. A diferencia de sus hermanos, Santiago no esquivó la mirada del anciano. Se acercó directamente a Jacinto, se quitó su propia bufanda seca y, sin decir una palabra, se la anudó al cuello a su padre. Santiago era un misterio para el pueblo.
Había heredado el carácter reservado de Jacinto y sus manos precisas, pero también albergaba un fuego interno y una fe inquebrantable que nadie lograba comprender del todo. A menudo se le tachaba de ingenuo por perder el tiempo, ayudando en la parroquia o arreglando gratis los muebles de los vecinos más pobres. Don Jacinto los observó a los tres. Su obra, su sangre. El dolor en su pecho era más agudo que cualquier puñalada, pero su semblante permaneció de granito. No iba a suplicar compasión. No iba a llorar por la casa perdida ni por la traición. Había comprendido que el castigo de los desagradecidos no lo impone el hombre, sino la vida misma. Lentamente, con sus manos temblorosas y deformadas, el anciano abrió el pequeño saco de arpillera que había protegido bajo su ropa. De su interior extrajo 3 bloques de madera oscura, pesada y de una textura exótica. En el instante en que la madera quedó expuesta al aire húmedo, una fragancia profunda, dulce y terrosa inundó el ambiente, opacando el olor a lluvia y barro. Era un aroma antiguo, casi sagrado. Los 3 hermanos enmudecieron por un segundo. Mateo frunció el ceño calculando mentalmente. Tomás dio un paso atrás, receloso. Santiago cerró los ojos, reconociendo el aroma. «Madera de Agar», pronunció don Jacinto, y su voz resonó con una claridad insólita en la ladera. «El corazón enfermo del árbol de Aquilaria. Cuando este árbol es herido, sangra una resina oscura para curarse a sí mismo. Esa herida, ese sufrimiento, es lo que crea la madera más valiosa y aromática que existe en la creación». El anciano dio un paso hacia ellos, sosteniendo los 3 trozos idénticos. «La conseguí hace 40 años. Un mercader moribundo al que di cobijo me la entregó. La guardé todo este tiempo en la oscuridad, esperando el momento en que estuvierais listos. Y el momento es hoy, pero no de la forma en que yo soñaba». Jacinto caminó hacia Mateo y le entregó rudamente uno de los bloques, junto a una pequeña bolsa de cuero que tintineó con el sonido de monedas de oro macizo. Hizo lo mismo con Tomás, que tomó la madera y el oro con las manos sudorosas. Por último, se lo entregó a Santiago, quien recibió ambas cosas con una reverencia, como si estuviera tomando la comunión. «Ahí tenéis mi herencia», sentenció el padre, clavando sus ojos cansados en cada uno de ellos. «Me habéis echado de la casa que construí con mis propias manos. Me habéis juzgado por mi pobreza. Pues bien, ahora sois ricos. Esa madera vale más de lo que podáis imaginar si encontráis a quien sepa apreciarla. Y ese oro es el fruto de lo que vuestra madre y yo dejamos de comer». Mateo esbozó una sonrisa cínica, sopesando el oro. «Vaya, el viejo escondía un buen botín. Si me lo hubieras dado antes, te habrías ahorrado el disgusto de la casa». Jacinto ignoró la ponzoña de su hijo mayor. Su mirada se dirigió hacia el horizonte gris, hacia el norte. «No voy a ir a esa residencia donde me queríais encerrar para esperar la muerte. Mañana al alba, tomaré el tren hacia el norte y comenzaré el camino de Santiago. Caminaré hasta Compostela, a pie, para rezar frente al altar por el alma de vuestra madre y para pedirle a Dios que tenga misericordia de las vuestras». Tomás palideció. «Pero papá, estás loco. A tu edad no aguantarás ni 2 etapas. Te va a dar un infarto por los caminos». «Esa será la voluntad del Señor», respondió Jacinto con una frialdad que heló la sangre de Tomás. Luego alzó su bastón y lo golpeó contra la tierra embarrada con fuerza. «Escuchadme bien. Este es mi último mandato. Os entrego esta madera y este oro como una semilla. Es un lienzo en blanco, una oportunidad, un trampolín. No me importa lo que hagáis con ello, no me importan vuestras excusas. Dentro de exactamente 1 año, el día de San Juan, regresaré a este mismo roble. Si Dios me concede la vida para volver, quiero que me demostréis en qué os habéis convertido. Quiero ver qué habéis sembrado y qué habéis cosechado». Mateo soltó una carcajada seca, dio media vuelta y caminó hacia su coche. «Estás de atar, viejo.
Nos vemos en un año, si es que sobrevives a tu locura. Arrancó el motor con un rugido y desapareció colina abajo. Tomás se quedó un momento paralizado, mirando la madera y el oro en sus manos como si fueran brasas ardientes. Su teléfono móvil comenzó a vibrar en el bolsillo. Seguro era su mujer exigiendo explicaciones. Sintió pánico. Yo lo guardaré bien, papá. No te preocupes. No correré riesgos, tartamudeó, antes de huir apresuradamente hacia su coche, ansioso por encerrarse en su zona de confort. Bajo el roble solo quedaron Jacinto y Santiago. La lluvia arreciaba, pero el aroma de la madera de agar seguía suspendido en el aire, denso y reconfortante. Santiago miró la madera, miró las manos llagadas de su padre y finalmente se arrodilló sobre el barro. No pidió explicaciones, no intentó detenerlo. Entendía perfectamente el lenguaje del sacrificio. «Que la Virgen te proteja en el camino, padre», susurró Santiago, besando la mano áspera de Jacinto. «Te estaré esperando». El anciano posó su mano temblorosa sobre la cabeza de su hijo menor por un instante, un gesto tan leve que casi pareció una ilusión provocada por el viento. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Recogió su vieja maleta de cartón atada con cuerdas, apoyó su peso en el bastón y comenzó a descender por la ladera opuesta, adentrándose en la neblina. Iba solo, despojado de todo bien material, traicionado por la carne de su carne, pero con el espíritu libre. Había lanzado las cartas sobre la mesa del destino. Ahora le tocaba al tiempo y a la justicia divina hacer su trabajo. En San Juan, la maquinaria implacable del karma acababa de ponerse en marcha y la cosecha que aguardaba al final de ese año cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. La madrugada aún no había despuntado sobre San Juan cuando don Jacinto cruzó el umbral del taller por última vez. El silencio en el pueblo era espeso, casi sólido. La tormenta de la tarde anterior había dejado paso a un frío cortante que se colaba por las rendijas de los cristales, pero el anciano no temblaba por la baja temperatura, temblaba por el desgarro definitivo. De pie en el centro exacto de la ebanistería, iluminado únicamente por la luz mortecina de un farol de queroseno, repasaba con la mirada el santuario de su existencia. Allí estaban las gubias alineadas por tamaño, los formones con los mangos desgastados por la presión constante de sus palmas, el viejo torno de pedal que tantas veces hizo girar hasta que las rodillas le suplicaban tregua. Todo en aquella sala olía a cera virgen, a linaza y a sudor honrado. Respiró hondo, llenando sus pulmones enfermos con aquel aroma familiar, asimilando que sería la última vez. Su equipaje era un insulto a 75 años de trabajo ininterrumpido. Una maleta de cartón piedra, remendada en las esquinas con cinta adhesiva militar que apenas contenía 2 mudas de ropa interior, unos calcetines gruesos de lana zurcidos por su difunta esposa, un mendrugo de pan duro y el rosario de cuentas de olivo que la propia Carmen le regaló el día de su boda. Nada más. Había entregado su fortuna, su seguridad y su legado vital, se había vaciado por completo para llenarlos a ellos. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, Jacinto acarició la superficie del banco de trabajo principal. La madera de fresno estaba marcada por cicatrices profundas, cortes erráticos y quemaduras oscuras. Eran las heridas de guerra de un artesano leal. «Dios mío», susurró el viejo, dirigiendo la vista hacia el techo de vigas desnudas. «Qué difícil es soltarles la mano. Qué antinatural resulta empujar a tus propios hijos a la intemperie para comprobar si han aprendido a sobrevivir». Sabía que dejarlos a su libre albedrío, con una riqueza repentina en las manos, era una prueba de fuego crudelísima, pero también sabía, por dura experiencia, que el amor que no exige, el afecto que solo sobreprotege, termina mutilando el alma de los hombres. Cerró la maleta con un chasquido metálico que resonó en el taller como el mazo de un juez dictando sentencia. No hubo despedidas, ni abrazos, ni lágrimas derramadas.
Jacinto cruzó el umbral, cerró la pesada puerta de roble y deslizó la llave maestra por debajo de la rendija. El nuevo propietario, el usurero al que Mateo había vendido el local a traición, la encontraría por la mañana. Se ajustó la boina gris, se apoyó firmemente en su bastón y echó a andar por la calle empedrada, en dirección a la solitaria estación de trenes. El crujido de sus botas sobre los charcos helados marcaba el ritmo de un peregrinaje que no solo buscaba la redención de su alma en la lejana Compostela, sino la salvación espiritual de sus hijos. No miró atrás ni una sola vez. Quien huye de un edificio en llamas no debe detenerse a mirar las cenizas. Mientras el tren de Jacinto se alejaba escupiendo humo negro hacia el norte, su primogénito ni siquiera había pegado ojo. La fiebre de la codicia le hervía en las venas a Mateo. Apenas despuntó el alba, metió la valiosa madera de agar y las pesadas monedas de oro en una bolsa de deporte y condujo su coche a una velocidad temeraria por las carreteras sinuosas que conectaban el pueblo con la gran capital de la provincia. San Juan se le antojaba ahora un agujero infecto, un lugar asfixiante e indigno para un hombre de su brillantez. El paisaje melancólico de olivos y tierra seca se desdibujaba rápidamente por la ventanilla, reemplazado de forma gradual por el asfalto perfecto, los altos edificios de cristal y el ruido ensordecedor de la ciudad que tanto ansiaba conquistar. A media mañana empujaba con arrogancia la puerta de cristal de una prestigiosa casa de antigüedades e importación de bienes exóticos, situada en el barrio más acaudalado. El dueño, un marchante de arte de mirada astuta y modales exageradamente refinados, lo recibió con evidente escepticismo al ver sus zapatos manchados de barro rural. Sin embargo, el desdén inicial del experto se transformó en un asombro reverencial en el instante en que Mateo abrió la cremallera de la bolsa y el aroma milenario de la resina de Aquilaria inundó la oficina climatizada. El anticuario sacó una lupa de joyero, examinó las vetas oscuras y la densidad inusual del bloque y tragó saliva visiblemente. Era una pieza de museo, un milagro botánico por el que los perfumistas de Oriente Medio y los coleccionistas excéntricos pagarían cifras verdaderamente astronómicas. Mateo no se molestó en regatear ni en buscar segundas opiniones. Quería dinero líquido, inmediato, palpable. Salió de aquella pomposa oficina 2 horas después portando un maletín de cuero rebosante de fajos de billetes de alta denominación, una cantidad obscena que borraba de un plumazo todas sus deudas de juego y lo catapultaba directamente a la élite social que siempre había envidiado en secreto. Su primera parada no fue una sucursal bancaria para invertir con prudencia, ni mucho menos una iglesia para agradecer a la divina providencia. Fue la sastrería más exclusiva de la avenida principal. Frente al inmenso espejo de 3 cuerpos, rodeado de dependientes trajeados que lo adulaban sin pudor, Mateo se probó americanas de seda italiana, camisas de lino egipcio y zapatos de piel hechos rigurosamente a medida. Mientras un sastre veterano le tomaba las medidas del dobladillo del pantalón, Mateo metió la mano en el bolsillo de su viejo abrigo de paño para sacar el teléfono móvil. Sus dedos tropezaron con un pequeño y áspero objeto de madera. Lo sacó extrañado. Era un caballito tallado a mano, tosco pero lleno de detalles cariñosos, que su padre le había fabricado en sus ratos libres cuando cumplió 7 años. Lo llevaba olvidado en ese forro desde hacía décadas, casi por inercia. Mateo lo miró fijamente. Por una brevísima fracción de segundo, la imagen de las manos agrietadas y ensangrentadas de Jacinto se cruzó por su mente. Sintió una leve punzada en el estómago, un susurro ahogado de su propia conciencia. Pero la imagen reflejada en el espejo le devolvió de inmediato a un hombre sumamente elegante, poderoso y triunfador. Con un gesto de absoluto desprecio, arrojó el caballito de madera a la papelera metálica del probador.
Basura del pasado, sentimentalismos de pobres, murmuró para sí mismo, ajustándose el nudo de la corbata de seda. Esa misma noche, Mateo reservó la suite presidencial del hotel más lujoso de la capital. El champán francés corría como agua. Las mesas de ruleta del casino engullían sus fichas con avidez, y un enjambre de amistades parasitarias brindaba ruidosamente por su supuesta genialidad para los negocios. Se sentía invencible, tocado por la gracia. Estaba firmemente convencido de que había burlado al destino y superado con creces el ridículo examen impuesto por su padre. Ignoraba, en su absoluta y patética vanidad, que el dinero que no se riega pacientemente con sudor es simple arena que se escapa entre los dedos y que la caída desde las vertiginosas alturas del ego siempre resulta mortal. A muchos kilómetros de aquel derroche, en una casa adosada y sombría de las afueras de San Juan, el infierno personal tenía una temperatura muy distinta. No era el fuego abrasador de la vanagloria, sino el hielo paralizante de la paranoia. Tomás había llegado a su hogar la tarde anterior, blanco como el papel de fumar, con las rodillas temblando violentamente y el bloque de agar apretado contra el pecho como si fuera una bomba a punto de detonar. Su esposa, Elvira, una mujer de carácter agrio, mirada permanentemente desconfiada y ambición crónicamente frustrada, lo acorraló en el estrecho pasillo, nada más cruzar la puerta. Al ver las pesadas monedas de oro, a Elvira se le iluminaron los ojos con una codicia voraz. Pero cuando su marido le explicó la naturaleza exótica de la madera y el innegociable plazo de 1 año impuesto por su padre, la expresión de la mujer se torció en una espantosa mueca de ansiedad enfermiza. «Eres un perfecto inútil, Tomás», le gritó, arrebatándole el bloque de las manos temblorosas. «¿Y si esta porquería se pudre? ¿Y si pierde el olor por la humedad? Tú no sabes tallar, tienes manos de trapo, si le pones una herramienta encima la vas a destrozar y perderemos millones. Nos lo van a robar, lo presiento en las tripas, los vecinos envidiosos nos vieron llegar». Esas venenosas palabras fueron el ácido perfecto para carcomer el alma, ya de por sí cobarde de Tomás. La herencia prometida no se convirtió en una bendición libertadora, sino en una condena aterradora. Esa misma mañana, mientras su hermano mayor se vestía de lino y seda, Tomás acudió a una ferretería industrial del polígono a las afueras del pueblo. Su aspecto físico era deplorable. Presentaba ojeras moradas y profundas, una barba descuidada de 2 días y una mirada huidiza, típica de un animal acorralado en un callejón sin salida. Compró en efectivo la caja fuerte de hierro macizo, más pesada, fea y costosa, que tenían disponible en el almacén, junto con 3 candados de alta seguridad, cadenas gruesas de acero forjado y varias lonas impermeables. Le costó sangre, sudor frío y lágrimas de frustración arrastrar aquel mastodonte de metal hasta su dormitorio, escondiéndolo patéticamente de las miradas supuestamente curiosas de los vecinos del bloque. Una vez dentro de la habitación, cerró las persianas a cal y canto, bloqueando cualquier rayo de luz natural. Envolvió la preciosa e incalculable madera de agar en múltiples capas de plásticos gruesos, asfixiando por completo su aroma sagrado, privándola cruelmente del aire puro que necesitaba para respirar y conservar sus propiedades. Metió el antiestético paquete plástico junto con el saco de oro dentro de la oscura caja de hierro. Cerró la pesada puerta blindada. Giró la compleja combinación numérica, pasó la gruesa cadena alrededor del armatoste, colocó y cerró los 3 candados con un chasquido sordo, y finalmente, a base de empujones desesperados que le despellejaron los nudillos, empotró la caja fuerte justo debajo de su cama matrimonial. Pero la verdadera cárcel de Tomás no estaba hecha de hierro fundido, estaba instalada dentro de su propia cabeza. Esa misma noche, el mediano de los hermanos no pudo conciliar el sueño.
El silencio habitual de la casa le parecía ahora amenazador y lleno de presagios funestos. Cualquier leve crujido de la madera del suelo, cualquier ráfaga de viento golpeando contra el cristal de la ventana, lo hacía saltar de la cama empapado en un sudor gélido, convencido de que una banda de ladrones había entrado a saquear su futuro. Se pasaba las madrugadas enteras sentado en el borde del colchón, con los ojos inyectados en sangre, vigilando la oscuridad impenetrable con un pesado atizador de la chimenea agarrado entre las manos. Los días comenzaron a sucederse monótonamente y Tomás dejó de salir a la calle por completo. Pidió una prolongada baja por estrés en su modesto trabajo de auxiliar administrativo. Su relación matrimonial con Elvira se deterioró rápidamente hasta convertirse en una guerra fría de reproches mutuos e insultos velados, ambos convertidos en prisioneros miserables de su propio secreto. Las valiosas gubias y las finas lijas que Jacinto le había regalado años atrás, cuidadosamente guardadas en un cajón inferior de su escritorio, comenzaron a acumular una fina pero imparable capa de óxido anaranjado. El pánico visceral al fracaso, el terror paralizante a dar un solo paso en falso y arruinar el patrimonio familiar, lo había inmovilizado por completo. Tomás había decidido, en su distorsionada lógica, no hacer absolutamente nada, creyendo firmemente que la inacción absoluta era la mejor y más segura de las defensas. No entendía, pobre infeliz, que esconder el talento y los dones bajo tierra es el mayor de los pecados ante los ojos escrutadores de Dios. Su vida cotidiana se había convertido en un lúgubre sepulcro en vida, custodiando obsesivamente un tesoro que jamás se atrevería a disfrutar, ni mucho menos a multiplicar. En el extremo opuesto del pueblo, geográficamente y espiritualmente lejos del lujo obsceno de Mateo y de la asfixia neurótica de Tomás, Santiago abrió la puerta desvencijada de su humilde cuarto alquilado. Era un espacio minúsculo, apenas un antiguo garaje acondicionado precariamente con un camastro duro, una oxidada hornilla de gas y una robusta mesa de carpintero que él mismo había construido con restos de palés. El frío matutino allí dentro era intenso, calaba los huesos, pero el ambiente destilaba una paz inquebrantable y luminosa. Santiago no arrojó la madera sobre la mesa con impaciencia, ni la escondió apresuradamente en un rincón oscuro. Caminó con paso reverencial hasta una pequeña repisa donde tenía montado un modesto altar dedicado a la Virgen Dolorosa, la patrona que consolaba a los que sufren y a la que su madre rezaba cada noche. Encendió con cuidado una vela de cera blanca. Luego buscó en el único cajón de su mesilla un paño de lino limpio, inmaculadamente blanco, lo extendió sobre el centro exacto de su mesa de trabajo y con una reverencia que rozaba el rito litúrgico, depositó el pesado bloque de madera de agar sobre la suave tela. Se sentó en un viejo taburete de 3 patas frente a la madera y sencillamente la contempló en silencio. La luz vacilante y cálida de la vela acariciaba las vetas oscuras, ricas y resinosas del bloque milenario. El aroma, dulce, insondablemente profundo y con notas terrosas, llenó al instante el diminuto y húmedo garaje, ahuyentando por completo el olor a encierro y a pobreza. Santiago cerró los ojos e inhaló profundamente, dejando que la fragancia inundara sus sentidos. En ese perfume ancestral no olía a dinero fácil, ni a prestigio social, ni a una simple oportunidad comercial. Olía al sudor honrado de su padre. Olía a las innumerables noches de frío invernal, a los platos de sopa vacíos en la mesa familiar, a las rodillas prematuramente desgastadas de un hombre estoico que había dado su vida entera por puro y duro amor a sus hijos. Una lágrima solitaria, extraordinariamente gruesa y caliente, resbaló por la mejilla curtida del joven carpintero, perdiéndose silenciosamente en su barba descuidada. «Perdónanos, Señor», susurró con la voz quebrada por la emoción contenida.
Perdona a mis hermanos por su infinita ceguera espiritual, y perdóname a mí por no haber sabido o podido proteger a mi padre de la crueldad de nuestra propia sangre. Lloró en la más estricta intimidad, sin aspavientos ni dramatismos baratos, vaciando el dolor crónico acumulado en su pecho durante los últimos meses de disputas familiares. Cualquier otro artesano de su edad, movido por la ambición profesional o el ego desmedido, habría agarrado los afilados formones de inmediato para demostrar su valía al mundo, ansioso por atacar y dominar una madera tan legendaria. Pero Santiago era diferente. Él conocía perfectamente sus propios límites terrenales. Pasó las yemas de sus dedos callosos sobre la superficie irregular del bloque con suma delicadeza. Era una madera sagrada, nacida literalmente del sufrimiento del árbol para curar sus propias heridas, y requeriría una maestría impecable, casi divina, para no profanar su esencia. Aún no estaba listo. Su técnica con las herramientas era buena, indudablemente firme, pero aún carecía de la madurez espiritual y física necesaria para esculpir un verdadero milagro digno de su padre. Miró de reojo la bolsa de cuero con las pesadas monedas de oro. Era una fortuna inesperada, más que suficiente para comprarse una casa decente, para abandonar el pueblo de inmediato y vivir cómodamente lejos de los problemas. Pero Santiago sabía, en lo más profundo de su corazón creyente, que aquel oro no era para derrocharlo en comodidades banales, sino para invertirlo íntegramente en el propósito encomendado. No te tocaré con el acero hasta que mis manos sean verdaderamente dignas de ti, le prometió en voz baja al trozo de madera de Agar, como si le hablara a un ser vivo. Tomó las esquinas del paño de lino y envolvió la preciada pieza con un mimo exquisito, como si estuviera arropando a un recién nacido en su cuna, protegiéndola celosamente del polvo ambiental, pero dejándola respirar libremente. La colocó con reverencia en el estante más alto, justo debajo del modesto crucifijo de madera que presidía y bendecía la estancia. Esa noche, a diferencia de sus hermanos, Santiago no durmió envuelto en frías sábanas de seda, rodeado de falsos amigos, ni se quedó en vela con los ojos desorbitados, vigilando absurdos candados de hierro. Durmió profunda y pacíficamente, con la conciencia absolutamente tranquila y el corazón rebosante de un propósito claro y definido. Sabía que el largo año que tenía por delante sería, sin lugar a dudas, el más duro, exigente y solitario de su joven vida. Requeriría una disciplina férrea, dolor físico y una fe a toda prueba. Mientras la pesada campana del reloj de la torre del pueblo daba las 3 de la madrugada, marcando solemne el inicio de una nueva y definitiva etapa, los destinos de los 3 hermanos se separaban de forma irremediable. Uno navegaba ciego hacia la tormenta destructiva de la vanidad, otro se hundía lentamente en el fango asfixiante del miedo, y el último comenzaba a escalar con paso firme la escarpada montaña del sacrificio. La semilla del tiempo ya estaba plantada en la tierra. Ahora, solo Dios y la inexorable ley del karma dictarían cómo iban a crecer y qué frutos darían aquellas raíces. El viento cortante de la meseta castellana azotaba el rostro de don Jacinto como un látigo invisible, pero el anciano no detenía su marcha. Llevaba semanas caminando, dejando atrás los campos de olivos de su Andalucía natal para adentrarse en las tierras frías y yermas del norte, siguiendo la milenaria ruta hacia Santiago de Compostela. Sus botas, deformadas por el uso, se hundían en el barro helado de los senderos. Las suelas estaban gastadas y cada piedra del camino se clavaba en sus pies llenos de ampollas reventadas y envueltos en trapos ensangrentados. La vieja maleta de cartón, atada con cuerdas a su espalda, parecía pesar 1 tonelada, tirando de sus hombros hacia la tierra húmeda. Sin embargo, el dolor físico era apenas un susurro comparado con el estruendo de la angustia que albergaba en su pecho de padre.
Era el atardecer de un martes gris cuando Jacinto alcanzó la mítica Cruz de Hierro, el punto más alto y desolado del camino. La niebla era tan espesa que apenas permitía ver a 2 palmos de distancia. Exhausto, con los pulmones ardiéndole por el esfuerzo y una tos cavernosa que le sacudía el cuerpo entero, el carpintero dejó caer su equipaje y se desplomó de rodillas sobre un lecho de piedras afiladas. El frío le calaba los huesos, anestesiando sus extremidades, pero su mente estaba febrilmente lúcida. Juntó sus manos deformadas por la artrosis y la madera, alzó la mirada hacia el cielo plomizo y dejó que el alma se le derramara por la boca. «Señor mío», murmuró con la voz rota, ahogada por el llanto que por fin brotaba de sus ojos resecos. «No te ruego por mis heridas, no te pido que alivies este frío que me congela la sangre, ni que cures estos pulmones que ya no me dan aliento. Toma mi vida si es tu voluntad, cóbrate mis pecados terrenales aquí mismo, sobre estas piedras. Pero te lo suplico, Padre Santo, por la memoria de mi difunta Carmen, ten piedad de los frutos de mis entrañas. Toca el corazón endurecido de mi Mateo, arráncale la venda de la soberbia antes de que el abismo se lo trague por completo. Infunde valor en el espíritu cobarde de mi Tomás, libéralo de esa cárcel de terror que él mismo se ha construido. Y protege las manos de mi pequeño Santiago, dale la sabiduría para no perderse en este valle de lágrimas. Yo les entregué la riqueza del mundo, Señor, pero solo tú puedes darles la riqueza del alma. Despiértalos, Dios mío, aunque el despertar tenga que dolerles. Esa oración, nacida de las entrañas mismas del sacrificio paterno, flotó en el aire helado de la montaña. Fue en ese preciso instante cuando un gemido débil interrumpió su plegaria. A pocos metros de la cruz de madera, acurrucado bajo un matorral espinoso, había un perro callejero, un mastín mestizo, esquelético y tiritando de hipotermia, con una pata trasera gravemente herida. Jacinto, que apenas tenía fuerzas para sostenerse a sí mismo, no lo dudó un segundo. Se arrastró por el fango hasta el animal. Con manos temblorosas, rebuscó en su bolsillo y sacó su única provisión: un mendrugo de pan duro y un trozo minúsculo de queso rancio que llevaba guardando 2 días para no desfallecer. Lo masticó un poco para ablandarlo y se lo ofreció en la palma de la mano al animal moribundo. Luego se quitó su propia bufanda de lana, la que Santiago le había anudado al cuello el día de la despedida, y envolvió con ella el cuerpo tembloroso del perro. «Tranquilo, criatura, en esta vida todos necesitamos que alguien nos cubra la espalda cuando arrecia la tormenta», le susurró, acurrucándose junto a él para darse calor mutuo bajo la nevada incipiente. La inmensa compasión del anciano, que lo entregaba todo aun cuando no le quedaba nada, era un testimonio vivo de que el verdadero amor no conoce de excusas ni de miserias. Mientras el padre compartía su miseria con un animal vagabundo en la montaña helada, a cientos de kilómetros de allí, en la capital, Mateo flotaba en un océano de luces de neón, música ensordecedora y falsas promesas. Su vida se había convertido en un carrusel frenético de excesos. Había alquilado el reservado VIP del club nocturno más exclusivo de la ciudad, un templo moderno dedicado a la vanidad y al despilfarro. Vestido con un traje de seda que costaba más de lo que su padre ganaba en 5 años de sudor, Mateo alzaba una copa de champán francés cristalino, brindando con hombres y mujeres de sonrisas plásticas que no conocían ni su apellido real, pero que adoraban el color de sus billetes. Mateo se sentía un rey. Había convertido la reliquia milenaria de su familia en una fuente inagotable de dinero rápido, convencido de que su astucia lo había salvado de la mediocridad de aquel pueblo de paletos. Compraba botellas de licor carísimo solo para derramarlas por diversión, apostaba fajos enteros de euros en partidas de cartas clandestinas donde los tahúres profesionales le dejaban ganar al principio para luego desangrarlo lentamente.
y compraba compañías efímeras para llenar el vacío inmenso de su cama de hotel. Sin embargo, debajo de esa máscara de arrogancia triunfal, la putrefacción había comenzado. Cuando la música paraba de madrugada y se quedaba a solas frente al inmenso espejo del baño, el reflejo le devolvía unos ojos inyectados en sangre y un rostro prematuramente envejecido. El dinero huía de sus bolsillos como agua entre los dedos, pero su orgullo le impedía pisar el freno. «Tengo de sobra. El mundo es de los listos», se repetía a sí mismo, silenciando con pastillas para dormir la voz de su conciencia, ignorando por completo que estaba financiando su propio funeral en vida. En contraste absoluto con el ruido ensordecedor de Mateo, el infierno de Tomás era sepulcral, opresivo y asfixiante. En su casa de San Juan, el tiempo parecía haberse detenido en una dimensión de puro terror. Las persianas llevaban meses bajadas a cal y canto. El olor a cerrado, a humedad y a sudor rancio impregnaba cada rincón de la vivienda. Tomás había perdido 15 kilos desde que empotró aquella caja fuerte de hierro oxidado debajo de su lecho conyugal. Se pasaba las 24 horas del día con una pálida camisa de pijama que ahora le venía grande, encogido sobre la cama deshecha, rodeado de restos de comida a medio hacer y tazas manchadas de café de hace días. Su rostro parecía de papel de pergamino, surcado de profundas y moradas arrugas. Sus manos, antes fuertes aunque inexpertas, temblaban sin control como si fueran hojas secas azotadas por el viento. Abajo, en un cajón olvidado, el hermoso y reluciente juego de gubias japonesas que don Jacinto le regaló en su 18º cumpleaños para que diera forma al mundo, había sido devorado implacablemente por el óxido y el polvo pardo. Esa herramienta era la viva imagen de su alma paralizada. Cada sonido fuera del cuarto lo hacía estremecer de terror. Cuando Elvira, su mujer, entraba a la habitación vociferando, maldiciendo su cobardía y su falta de agallas, Tomás no era capaz de responder. Solo la miraba con los ojos desorbitados de pánico, sintiéndose acorralado por todos los demonios del fracaso. Debajo de ellos, dentro de la asfixiante oscuridad de la caja fuerte, el majestuoso bloque de madera de agar, que un día había exhalado el perfume sagrado de su padre, ahora estaba siendo estrangulado sin piedad por las capas sintéticas de plástico industrial. Esa maravillosa creación de la naturaleza comenzaba a asfixiarse, perdiendo en el encierro del hierro y del miedo ciego las prodigiosas virtudes sanadoras que poseía, pudriéndose en el más triste y profundo anonimato, convertida por Tomás en una prisión para la herencia y para él mismo, y sin embargo, al mismo tiempo, en un rincón minúsculo de aquel mismo pueblo, alejado del lujo de uno y de la cobardía del otro, la salvación del linaje se abría paso entre aserrín y sudor limpio. El joven Santiago, en su helado garaje convertido en taller clandestino, se levantaba religiosamente todos los amaneceres a las 4 de la madrugada, cuando ni siquiera las palomas osaban abandonar sus nidos. No importaba la escarcha sobre los cristales rotos. Para el menor de los hermanos, su jornada arrancaba siempre, sin excepción, arrodillado frente al sencillo altar de la Virgen Dolorosa que había levantado en la esquina, agradeciendo a Dios la fortaleza de sus manos. Su trabajo no comenzaba golpeando el cincel, sino uniendo las palmas de las manos callosas. Ese era su combustible verdadero. Consciente de su inexperiencia ante una madera tan formidable como el agar, Santiago no tocó la herencia durante los primeros 6 meses. Con una pequeña parte del oro de su padre, acudió a los aserraderos más humildes y compró docenas y docenas de tablones de pino barato y nudosas ramas de roble salvaje. Era una inversión consciente en su propia torpeza para purificar su inexperiencia. Día a día, hora a hora, practicaba su destreza,
De sus dedos no tardaron en brotar las primeras ampollas, que luego se reventaron dando lugar a sangre fresca, la cual tiñó más de un mango de madera. Dejó que sus heridas se curaran al aire frío, que la piel se transformara en cuero curtido por el dolor, y que su destreza alcanzara una madurez que ningún atajo puede brindar. Cortó su propio dedo, coció la carne y siguió adelante. Cada trozo de pino destrozado era una lección asimilada. Cada escultura amorfa que terminaba en el fuego para darle calor era un paso de gigante hacia la comprensión de la geometría sagrada. La disciplina forjó su carácter a martillazos de paciencia. Finalmente, un gélido día de febrero, cuando Santiago supo que sus manos no temblarían ante el desafío supremo de su vida, decidió que había llegado la hora de consumar la obra. Limpió el banco de trabajo, barrió hasta la última partícula de polvo del taller de garaje, se lavó los brazos enteros hasta los codos, se cambió de ropa vistiendo su mejor y remendada camisa blanca y se acercó al estante más alto. Bajó el pesado fardo, envuelto en la inmaculada tela de lino blanco. Cuando desanudó las finas telas y la luz natural y pálida bañó por fin la superficie oscura de la madera de agar, el perfume milenario que se escapó del cautiverio fue tan denso, tan dulcemente conmovedor, que le erizó la piel. Era como si el mismísimo espíritu de las llagas dolorosas del árbol se materializara ante sus ojos, exhalando su aliento más puro. Santiago posó por primera vez la afilada punta de acero de su gubia maestra sobre la veta negra y brillante. Respiró hondo. Cerró los ojos un instante, pidiendo guía divina, y asestó el primer golpe con el mazo de madera de haya vieja. El sonido seco del acero, hendiendo el agar sagrado, retumbó en la habitación como un campanazo de gloria. La viruta inicial, oscura y cargada de resina embriagadora, cayó pesadamente al suelo. A partir de ese preciso momento, Santiago dejó de existir para el mundo exterior. El joven carpintero no esculpía con sus manos, esculpía con sus entrañas. Talla a talla, raspadura a raspadura, su mente se fusionó con la madera en un baile espiritual que le consumía las horas sin darse cuenta. Pasaba el día entero sumergido en el trance de la creación, guiado por una fe inconmensurable. De las líneas caóticas y robustas del tronco oscuro comenzó a emerger algo prodigioso. Primero, el leve contorno de un rostro, luego la profunda cuenca de unos ojos cargados de misericordia, después el delicado manto plegado con una precisión asombrosa. Santiago estaba liberando a la Virgen dolorosa que dormía cautiva en el corazón del árbol. Cuando perfiló sus labios compasivos y los finos rasgos de su dolor materno, parecía que la madera misma lloraba junto al Creador. Cada golpe estaba impregnado del recuerdo del sacrificio de don Jacinto, de la ausencia inmensa de su madre y de la esperanza indestructible de un joven que nunca perdió el norte de su existencia. Y el milagro de Santiago no terminaba en la escultura principal. Su reverencia por el legado de su padre era tan inmensa que consideró un pecado mortal desperdiciar la más mínima porción de ese tesoro. Al caer la noche, cuando sus brazos colgaban exhaustos por el agotamiento monumental de la jornada, se arrodillaba en el suelo de tierra apisonada del taller y, con la yema de los dedos o una finísima escoba, barría y recolectaba pacientemente cada viruta minúscula, cada astilla minúscula e incluso el polvo volátil de agar que había quedado esparcido en el suelo, lo juntaba en un pesado cuenco de piedra volcánica. Luego, ayudándose de un mortero rústico, molía durante horas aquellas esquirlas hasta reducirlas a un polvo increíblemente fino y oscuro. Siguiendo las antiguas recetas monásticas que había investigado pacientemente en libros de viejo, lo amasaba religiosamente con agua limpia y aglutinante vegetal hasta formar pequeños y consistentes conos de incienso casero. A la mañana siguiente de cada fin de semana,
Santiago se presentaba de forma silenciosa en el bullicioso mercado central del pueblo, en el mismo lugar donde antaño su padre vendía sillas baratas. Colocaba una sencilla mesa de tablas de pino y ponía a la venta sus modestas varillas e inciensos de madera de agar puro. La primera vez que prendió una muestra, una densa y seductora estela de humo azulado y fragancia curativa abrazó por completo la calle entera. Era un aroma tan embriagador, místico y celestial que paró en seco el trajín de los comerciantes, atrayendo a las señoras que iban a misa, a los enfermos del asilo e incluso a los más ateos del lugar. Todos querían un pedacito de aquella paz envasada en humo para perfumar y santificar sus hogares. En muy pocas semanas, la demanda de los conos de agar de Santiago creció de tal manera que, con aquel dinero honrado, ganado céntimo a céntimo, grano a grano, pudo alquilar sin deudas un local inmenso, luminoso, ventilado y de techos altos. Contrató a varios aprendices desamparados del pueblo que malvivían en la calle, compró maquinaria de segunda mano pero eficiente y sentó las bases de un taller ebanista que superaba con creces los sueños más ambiciosos que jamás albergó la desgastada mente de don Jacinto. Y allí, en el centro mismo de este nuevo y ruidoso taller, repleto de aprendices agradecidos, presidía majestuosa y perfumada la espectacular Virgen Dolorosa Oscura, protegiendo con su manto de amor y fe el milagro palpable de un hijo que verdaderamente había comprendido el peso de su cruz y la infinita gracia del trabajo bien hecho. El calendario no perdona, hijas mías. El tiempo, ese juez incorruptible y silencioso que Dios nos ha puesto en la tierra, no acepta sobornos, no entiende de excusas, ni se detiene ante las súplicas. Giró la rueda implacable de las estaciones sobre el pequeño y olvidado pueblo de San Juan. El crudo invierno barrió las hojas secas, la primavera despuntó tímidamente tiñendo de verde los campos de olivos, y finalmente el sol de justicia del mes de junio comenzó a agrietar la tierra arcillosa. Había transcurrido exactamente un año, ni un día más, ni un minuto menos. Era la festividad de San Juan, el solsticio de verano, la fecha exacta marcada a fuego en el testamento vital de la familia. En la misma colina de las afueras, bajo la inmensa copa protectora del roble centenario, una figura solitaria esperaba inmóvil. Don Jacinto había regresado. Si alguien del pueblo hubiera pasado por allí en ese preciso instante, apenas habría reconocido al maestro ebanista. Su cuerpo, antaño recio y recto como un tablón de fresno, estaba ahora encorvado por el peso brutal de los cientos de kilómetros caminados a la intemperie. La ropa le colgaba como harapos sobre un esqueleto castigado por la neumonía mal curada y el hambre extrema de los peregrinos. Su piel estaba curtida, tostada y surcada por arrugas tan profundas que parecían tajos hechos con un formón ciego. Respiraba con una dificultad alarmante, emitiendo un silbido asmático en cada inhalación, apoyando sus dos manos deformadas sobre un grueso bastón de peregrino desgastado por el roce. Sin embargo, en medio de aquella ruina física absoluta, sus ojos brillaban con una lucidez aterradora. Ya no era la mirada de un padre asustado por el futuro de sus hijos, sino la mirada de un profeta estoico, de un hombre que había vaciado su alma en el altar de la Catedral de Santiago y regresaba únicamente para presenciar el veredicto de la justicia divina. El karma, esa ley inquebrantable que dicta que cada hombre cosecha exactamente la semilla que ha sembrado, estaba a punto de dictar sentencia. El viento cálido del mediodía comenzó a levantar pequeños remolinos de polvo en el sendero de su vida. Jacinto entrecerró los ojos. A lo lejos, arrastrando los pies con una torpeza patética, se acercaba la primera silueta. No había rastro del coche deportivo de importación, ni del rugido de motores potentes, ni de la arrogancia insultante del año anterior. La figura que trepaba la colina tropezaba a cada paso, jadeando como un animal herido. Era Mateo, o al menos
el fantasma en el que se había convertido el primogénito. El impacto visual fue desolador. El seductor muchacho de sonrisa altanera y trajes de seda italiana había desaparecido, devorado por las fauces de su propia soberbia. Mateo iba descalzo. Sus zapatos carísimos de piel habían sido empeñados o robados hacía meses. Llevaba unos pantalones manchados de grasa y barro, rotos por las rodillas, y una camisa que alguna vez fue blanca, ahora convertida en un trapo grisáceo y maloliente, pegada a un torso alarmantemente escuálido. Su rostro, antes apuesto, exhibía un pómulo amoratado, un labio partido y una barba rala y sucia. Apestaba. Olía a alcohol barato destilado en alambiques clandestinos, a orines de callejón oscuro y a vómito seco. Olía a fracaso absoluto. Se dejó caer de rodillas a unos metros de su padre, incapaz siquiera de levantar la vista del suelo polvoriento. Sus manos, sucias y temblorosas, arañaban la tierra. No traía nada consigo. Ni maletines, ni oro, ni dignidad. «Padre», graznó Mateo, con la garganta destrozada. «Lo he perdido todo». Jacinto no se movió un milímetro. «¿Dónde está el palacio que ibas a construir con mi sangre, Mateo? ¿Dónde están los amigos que brindaban a tu salud?» Un sollozo ronco, cargado de una agonía genuina, brotó del pecho del hijo mayor. La humillación le quemaba las entrañas. «Me devoraron, papá, me despellejaron vivo». Creyeron que era un magnate exótico, y yo me creí mi propia mentira. Las mesas de ruleta no tenían fondo. Cuando se acabó el efectivo de la madera, pedí créditos a intereses criminales. Cuando las tarjetas dejaron de funcionar, los aduladores desaparecieron como ratas en un naufragio. Las mujeres ni siquiera se molestaron en despedirse. Acabé debiendo dinero a prestamistas del bajo fondo. Me dieron una paliza en un callejón y me quitaron hasta el abrigo. He vuelto caminando desde la capital, pidiendo limosna y durmiendo en las cunetas, comiendo las sobras que dejaban los perros de los cortijos. Tenías razón, Dios mío, tenías razón. El dinero sin esfuerzo es una maldición, es un veneno que te pudre por dentro. El anciano lo observó en un silencio sepulcral. No había satisfacción en el corazón de Jacinto, solo una inmensa, insondable e infinita tristeza. Ver al hijo que llevaste en brazos convertido en un vagabundo miserable es un castigo que ningún padre merece, pero que a veces es médicamente necesario para amputar la gangrena del ego. Antes de que Jacinto pudiera articular una sola palabra de consuelo o de reproche, un chirrido metálico y estridente rompió la calma de la colina. El sonido de unas ruedas oxidadas, quejándose bajo un peso insoportable, anunció la llegada del segundo hermano. Tomás ascendía por la ladera tirando de una carretilla de obra de segunda mano. Sus músculos estaban agarrotados por el esfuerzo titánico, su rostro estaba pálido, como el de un cadáver, y las venas de su cuello parecían a punto de estallar. Sobre la carretilla, sujeta con cuerdas raídas, reposaba la grotesca y maciza caja fuerte de hierro, cubierta de manchas de óxido y barro. El aspecto de Tomás no era el de un mendigo apaleado como su hermano, pero su deterioro psicológico era 1000 veces más perturbador. Parecía haber envejecido 20 años en tan solo 12 meses. Estaba completamente calvo por el estrés severo. Sus ojos estaban hundidos en unas cuencas oscuras, inyectados en sangre por el insomnio crónico, y murmuraba frases incomprensibles para sí mismo, sumido en un delirio paranoico. Al llegar junto al roble, Tomás soltó las asas de la carretilla y cayó de bruces sobre la hierba seca, jadeando desesperadamente. Vio de reojo la figura andrajosa de Mateo, pero su mente enferma ni siquiera lo reconoció. Su obsesión era la caja, solo la caja. «La traje, papá, la traje», gritó Tomás con una voz aguda y quebrada, arrastrándose hacia el armatoste de hierro. «Nadie me la ha robado, ni Elvira, que me abandonó hace 6 meses llamándome loco de atar, ni los vecinos que nos espiaban por las persianas.
He vigilado cada noche, no he dormido, no he comido, no he vivido. Pero tu tesoro está a salvo, intacto, tal y como me lo diste. Con las manos temblando de forma espasmódica, Tomás sacó un manojo de llaves de su bolsillo y comenzó a abrir febrilmente los 3 candados de alta seguridad. Sus nudillos estaban en carne viva de tanto girar combinaciones durante un año entero. Retiró las pesadas cadenas, introdujo el código numérico y tras un forcejeo desesperado, la pesada puerta blindada se abrió con un quejido agónico. Un olor nauseabundo, húmedo y pútrido, emergió de inmediato del interior de la caja fuerte, golpeando el rostro de los presentes como una bofetada física. Jacinto dio un paso atrás, cerrando los ojos con dolor. Tomás metió las manos en la caja y extrajo el grueso paquete envuelto en múltiples capas de plástico industrial. Empezó a rasgar las envolturas con las uñas, riendo histéricamente. «Aquí está, padre, aquí está la madera mágica». Pero cuando el último plástico cayó al suelo, la risa de Tomás se cortó en seco, transformándose en un grito de terror puro, primitivo y desgarrador. La incalculable y sagrada madera de agar, aquel milagro botánico que necesitaba respirar para conservar sus aceites esenciales, había sido estrangulada, asfixiada y ejecutada. La humedad condensada por la falta de ventilación, combinada con la oscuridad y el encierro plástico, habían provocado un desastre irreversible. El bloque estaba completamente cubierto por una espesa, viscosa y repugnante capa de moho verde y negro. La madera se había podrido desde sus entrañas. Al apretarla con los dedos aterrorizados, Tomás la vio desmoronarse como si fuera un simple corcho empapado. Ya no existía resina. Ya no existía aquel perfume celestial, denso y embriagador que curaba el alma. Solo quedaba la peste inconfundible de la materia en descomposición. Desesperado, Tomás rebuscó en el fondo de la caja, sacando la bolsa de cuero con las monedas de oro. El cuero estaba deshecho por los hongos, y las monedas, debido a una reacción química con los gases tóxicos del encierro, se habían oscurecido y manchado, perdiendo todo su brillo, pareciendo vulgares chapas oxidadas. «No, no, no», aullaba Tomás, golpeándose la cabeza contra el tronco del roble, llorando lágrimas de sangre ante la evidencia de su propia estupidez. «Lo protegí, Lospita. Juro por Dios que lo protegí de todos. Lo mataste, hijo mío». Habló por primera vez don Jacinto y su voz sonó grave, resonando como un trueno sordo en la inmensidad de la meseta. Tu miedo actuó como un veneno más letal que la polilla. Las cosas valiosas que Dios nos confía no se nos dan para enterrarlas bajo la cama por cobardía. Se nos entregan para ponerlas a trabajar, para enfrentarnos al riesgo del mundo. Lo que se oculta por pánico al fracaso irremediablemente se pudre. Mateo, desde el suelo, miraba el moho asqueroso y rompía a llorar de nuevo, entendiendo la doble tragedia. El ambicioso había quemado el tiempo en el fuego del vicio, reduciéndolo a cenizas. El cobarde había encerrado el tiempo en la cárcel del miedo, pudriéndolo en la oscuridad. Ambos, con métodos diametralmente opuestos, habían profanado el legado, escupiendo sobre las manos llagadas de su anciano padre. El ambiente se volvió denso, cargado de una miseria moral insoportable. Parecía que el fracaso del linaje familiar era absoluto y definitivo. Pero entonces, un cambio imperceptible comenzó a operar en la atmósfera. No fue un sonido, fue un aroma. Una brisa suave y extraordinariamente cálida subió por la ladera de la colina. Arrastraba consigo una fragancia que no pertenecía a este mundo corrompido. Era un olor profundamente dulce, místico, con matices a tierra limpia, a incienso de catedral antigua y a resina pura calentada por el sol. El hedor a vómito de Mateo y la peste a moho pútrido de Tomás fueron barridos en cuestión de segundos por esa ola invisible de santidad.
Jacinto alzó la cabeza, y por primera vez, en aquel día trágico, una sonrisa levísima, apenas un temblor en las comisuras de sus labios resecos, asomó a su rostro. Caminando con la espalda recta, el paso firme y la serenidad de los hombres que tienen a Dios de su parte, apareció Santiago. El menor de los hermanos no vestía sedas, pero tampoco harapos. Llevaba ropa de trabajo, un pantalón de sarga resistente y una camisa de algodón impoluta. Sus brazos, remangados hasta los codos, mostraban una musculatura cincelada a base de esfuerzo puro, y sus manos estaban curtidas, llenas de pequeñas cicatrices y callosidades oscurecidas por el trabajo constante. No venía solo. Detrás de él, guardando una respetuosa distancia, subían en silencio 4 muchachos jóvenes, adolescentes rescatados de la calle, vestidos con los uniformes limpios del nuevo taller, que miraban a su maestro con una devoción absoluta. Santiago se detuvo a pocos metros del árbol. Su mirada se cruzó con la de sus hermanos derrotados. No hubo en sus ojos ni un átomo de superioridad, ni un ápice de arrogancia. Sintió una punzada de dolor genuino al ver la degradación de Mateo y la locura de Tomás, pero comprendió que no podía alterar la cosecha de lo que ellos mismos habían sembrado. En sus manos, envuelto en una tela de terciopelo granate adornada con bordados dorados, llevaba un bulto pesado y de contornos definidos. Santiago avanzó hasta quedar frente a frente con su padre. Lentamente, con la solemnidad de un sacerdote frente al sagrario, se arrodilló sobre la tierra seca y depositó el paquete a los pies de don Jacinto, deslizó los nudos de seda y dejó caer el terciopelo. El sol del mediodía bañó de luz la obra maestra. Allí estaba la Virgen Dolorosa, talla completa en madera de agar puro. La pieza era, sin margen de error, un milagro terrenal. Santiago no solo había conservado la madera, la había transfigurado. Había aprovechado las vetas oscuras y naturales de la resina para dar forma a los pliegues del manto de la Madre de Dios, dándole una textura que parecía fluir como tela de verdad. El rostro de la Virgen, inclinado en señal de dolor, pero irradiando una paz infinita, era de una belleza tan conmovedora y abrumadora que arrancaba las lágrimas de los ojos del espectador más ateo. Y de esa madera tallada, viva y pulida con cera de abejas, emanaba de forma continua e inagotable aquel perfume celestial que estaba inundando la colina entera. Tomás miró la estatua y dejó de balbucear, hipnotizado. Mateo se arrastró por la tierra hasta acercarse a la imagen, sin atreverse a tocarla, llorando ahora lágrimas de purificación. «Padre», habló Santiago, y su voz era firme, barítona, llena de la autoridad moral de los hombres justos. «Invertí tu oro en aprender lo que no sabía, fallando 1000 veces sobre madera barata para no profanar tu sacrificio. Cuando el dolor de mis manos me enseñó la paciencia, esculpí tu herencia. De las virutas sobrantes fabricamos incienso. La ciudad entera comenzó a buscar la paz en nuestro aroma. Con el fruto honesto de esa venta, abrí un taller nuevo en el corazón del pueblo, un taller amplio y lleno de luz. Estos chicos que me acompañan son mis aprendices. Antes robaban pan, ahora tallan la madera. El legado que me confiaste no solo se ha multiplicado, sino que ha devuelto la dignidad a otros. Te lo devuelvo, Padre, todo es tuyo». El silencio que siguió a esas palabras fue sagrado. El roble centenario pareció inclinar sus ramas para escuchar la sentencia final. Don Jacinto dejó caer su pesado bastón de peregrino. Sus piernas flaquearon por la emoción y tuvo que arrodillarse frente a la talla de la Virgen, al mismo nivel que su hijo menor. Sus manos temblorosas, destrozadas por toda una vida de ebanistería, acariciaron el rostro suave de la madera. Sintió la textura perfecta, el pulido impecable, el amor incondicional derramado en cada milímetro de aquella obra. Se giró hacia sus 3 hijos. La lluvia de gracia y de justicia había caído sobre la tierra, y cada campo mostraba su fruto.
Escuchadme bien, sangre de mi sangre, dijo el anciano, con una voz que, a pesar de su debilidad física, poseía la fuerza de 1000 tambores de guerra. Mirad esta madera y aprended la lección más implacable que la vida y el Señor nos enseñan. El tiempo, los talentos y la Ansung de Dios son exactamente iguales para todos. Os di la misma oportunidad, el mismo amanecer y la misma herramienta. Señaló a Mateo, que temblaba avergonzado en el polvo, aquel que arroja el tiempo a la hoguera de los placeres efímeros, de la vanidad y del egoísmo, buscando el aplauso del mundo, solo recogerá un puñado de cenizas frías y el abandono total. El mundo te aplaude mientras pagas la ronda, pero te escupe en la cara cuando el vaso se vacía. Giró su rostro compasivo hacia Tomás, que sollozaba abrazando la caja fuerte oxidada. Aquel que encierra su talento en la oscura prisión del miedo, que se paraliza por el terror al fracaso o por el qué dirán, condena su propio futuro a la putrefacción. La vida es movimiento y riesgo. Quien no se atreve a vivir ya está muerto antes de dejar de respirar. Finalmente, don Jacinto posó sus 2 manos sobre los fuertes hombros de Santiago, mirándolo con un orgullo inmenso, el orgullo definitivo que redimía toda una vida de sufrimientos. Pero aquel que toma el tiempo con humildad, que lo riega con el sudor limpio de su frente, que acepta el dolor como maestro y que obra movido por el amor verdadero hacia sus hermanos y hacia Dios. Ese hombre, y solo ese hombre, es capaz de arrancar la belleza de la miseria y crear un milagro eterno. El sol de San Juan brilló en el cenit, iluminando el rostro radiante del anciano. La justicia se había cumplido. El karma había pasado su dolorosa pero necesaria factura, despojando a los altivos, evidenciando a los cobardes y ensalzando al humilde. La maquinaria divina había cerrado el círculo, y en la ladera de aquella colina, rodeados por el embriagador aroma de la madera sagrada, 3 hermanos enfrentaban la crudeza innegable de la siembra y la cosecha. Aún faltaba el último acto, el más difícil: comprobar si el orgullo destrozado de los mayores les permitiría arrodillarse, pedir perdón y buscar la redención que solo se encuentra en la misericordia absoluta. El silencio que sucedió a las palabras de don Jacinto en lo alto de la colina poseía una densidad casi física, como si el propio aire se hubiera vuelto de plomo. Tras dictar su sentencia moral, el anciano maestro ebanista se dio la vuelta, apoyándose en el hombro robusto de Santiago. Juntos, escoltados por los jóvenes aprendices que portaban la sagrada talla de la Virgen Dolorosa con reverencia de costaleros, comenzaron el descenso hacia el pueblo. No miraron atrás. No hubo reproches adicionales ni maldiciones póstumas. La indiferencia del hombre justo ante la ruina del necio es, a menudo, el castigo más insoportable de todos. Bajo la sombra inmensa del roble centenario, solo quedaron los restos de un naufragio humano. Mateo, hundido en el polvo con su soberbia hecha pedazos, y Tomás, abrazado a una caja de hierro oxidado que apestaba a muerte y a fracaso. La tarde comenzó a caer sobre San Juan, tiñendo el cielo andaluz con pinceladas de un violeta cárdeno que presagiaba la noche. Mateo fue el primero en moverse. Sus rodillas, despellejadas por el peregrinaje de la miseria, protestaron al ponerse en pie. El estómago le rugía con una ferocidad animal, un hambre atrasada de días que le nublaba la vista, pero había un vacío mucho más profundo y doloroso taladrándole el centro del pecho. Comenzó a caminar sin rumbo fijo, arrastrando los pies descalzos sobre los guijarros afilados del sendero, bajando hacia las calles empedradas de la villa que lo vio nacer. A medida que se adentraba en el casco antiguo, la realidad de su karma le golpeó con la fuerza de un majo de fragua, las mismas calles que apenas 12 meses atrás había recorrido al volante de un coche de lujo, escupiendo desprecio sobre sus vecinos, ahora se convertían en su particular calvario. Las mujeres mayores, sentadas a las puertas de sus casas encaladas tomando el fresco,
apartaban la mirada al verle pasar, santiguándose disimuladamente ante el hedor a indigencia y a ginebra barata que desprendía. Nadie le ofreció un saludo, nadie le tendió un mísero mendrugo de pan. El ostracismo era absoluto. Llegó a la plaza del mercado y se dejó caer contra el muro de ladrillo de la antigua panadería de Doña Rosario. El aroma a masa madre recién horneada y a leña de olivo se filtró por sus fosas nasales, y en ese preciso y devastador instante, la coraza de cinismo que había forjado durante años se resquebrajó por completo. Un recuerdo nítido, sepultado bajo toneladas de egoísmo, emergió a la superficie de su mente enferma. Tenía 10 años y unas fiebres tifoideas casi se lo llevan al otro mundo. Recordó la madrugada helada en la que despertó tiritando, empapado en sudor, y vio la figura recortada de su padre a la luz de un candil. Jacinto llevaba 3 días y 3 noches sin dormir, tallando sin descanso unas puertas de encargo para poder pagar las medicinas del boticario. Recordó cómo las manos de su padre, ya entonces agrietadas y manchadas de resina, le acercaron a los labios resecos un trozo de pan dulce, un lujo impensable en aquella casa. «¿Y tú no comes, papá?», había preguntado el niño Mateo. «Ya comí en el taller, hijo. Tú cóbrate las fuerzas», había respondido Jacinto con una sonrisa cansada, aunque el niño sabía perfectamente que su padre llevaba días alimentándose de infusiones de hierbas y cáscaras de patata hervida. «Dios mío, ¿qué he hecho?», gimió Mateo, apretándose la cabeza entre las manos sucias. «Vendí la sangre de mi padre para comprarle copas a unos parásitos que ni siquiera sabían mi apellido». La revelación de su propia monstruosidad le aplastó la garganta. El dolor de la culpa, cuando es genuino y llega tarde, quema más que el hierro al rojo vivo. No lloró por la fortuna perdida, ni por los trajes de seda empeñados, ni por las humillaciones sufridas en la capital. Lloró, con aullidos roncos que espantaron a las palomas de la plaza, por el amor incondicional que había pisoteado, por la vejez de su padre que él mismo había condenado a la intemperie. El castigo del karma no era la pobreza material en la que se encontraba sumido, el verdadero infierno era la conciencia absoluta de su traición. Mientras Mateo se ahogaba en su propio llanto contra el muro de la panadería, en lo alto de la colina, Tomás seguía arrodillado frente a la caja fuerte. El sol se había ocultado definitivamente, y la humedad de la noche comenzaba a penetrarle los huesos. Sus dedos, ensangrentados de tanto forzar candados, tocaban mecánicamente la masa putrefacta en la que se había convertido la milenaria madera de agar. El olor a moho y a encierro le provocaba arcadas, pero no podía apartar la vista. Esa madera podrida era el espejo exacto de su propia alma. Durante años, Tomás había creído que su extrema prudencia era una virtud. Se había convencido a sí mismo de que no hacer nada era la mejor manera de no equivocarse. Había tolerado los desprecios diarios de su esposa Elvira, había agachado la cabeza en su mediocre trabajo de oficina y finalmente había escondido la inmensa oportunidad que su padre le brindó en una tumba de hierro fundido. Todo por el terror pánico a fracasar, a no dar la talla, a que el mundo se riera de sus torpezas. Y ahora, frente a la evidencia irrefutable de la descomposición, la venda del autoengaño cayó de sus ojos miopes. Su padre, con los pulmones destrozados y las articulaciones deformadas, había cruzado España entera a pie para rezar por ellos. Su hermano pequeño, con menos recursos y menos edad, había soportado el dolor de los cortes en las manos hasta dominar el oficio y crear un milagro. Ellos se habían atrevido a vivir. Él, en cambio, había estado muerto en vida mucho antes de subir a aquella colina. La cobardía no le había protegido del sufrimiento, solo le había garantizado un sufrimiento inútil, sordo y solitario. Un impulso irracional, nacido de la más profunda desesperación, se apoderó de Tomás. Se puso en pie tambaleándose,
Agarró una piedra pesada del suelo y comenzó a golpear la puerta de la caja fuerte con una furia demente. Golpeaba el hierro oxidado soltando gritos guturales, desgarrándose la garganta en la oscuridad. No intentaba reparar nada, porque sabía que la ruina era irreversible. Estaba destrozando la cárcel invisible de su mente. Cada golpe seco contra el metal era un golpe contra sus miedos absurdos, contra las opiniones ajenas que tanto le habían importado, contra la sombra paralizante de su esposa. Cuando sus brazos no pudieron levantar más la piedra, la dejó caer y se miró las manos temblorosas y sucias, manos inútiles que nunca habían creado nada. Sintió un asco físico hacia sí mismo, una repulsión tan inmensa que le dio el valor para dar el único paso lógico que le quedaba. Abandonó la caja fuerte, el moho y su propio pasado en la cima de la colina y comenzó a descender hacia el pueblo, tragándose la bilis de la vergüenza. Ambos hermanos, por caminos distintos y empujados por diferentes demonios, acabaron convergiendo en las callejuelas empedradas del barrio bajo de San Juan. La noche era cerrada y el frío apretaba. Mateo cojeaba arrastrando su miseria y Tomás caminaba encogido, como un autómata al que se le acaba la cuerda. No tenían a dónde ir. La casa familiar había sido malvendida por Mateo y la vivienda de Tomás había quedado en manos de una esposa que había cambiado la cerradura al tacharlo de lunático. Eran dos parias, dos sombras desterradas del paraíso del calor familiar por sus propios pecados capitales. Fue entonces cuando ocurrió, ajenos el uno al otro, deambulando por la miseria de su propia existencia, un estímulo físico les hizo detenerse en seco. El viento de poniente, que suele limpiar las calles de Andalucía en las madrugadas de verano, trajo consigo una estela invisible, pero abrumadora. Era un aroma antiguo, profundamente dulce, con notas de tierra húmeda, resina pura e incienso de altar mayor. Era el perfume inconfundible de la madera de agar trabajada, la esencia misma de la Virgen dolorosa que Santiago había liberado de la oscuridad del tronco. Para Mateo, ese aroma fue como un cordón umbilical tirando de sus entrañas, recordándole el hogar que él mismo había incendiado. Para Tomás, fue la confirmación de que la gracia divina seguía existiendo en el mundo, a pesar de que él hubiera intentado asfixiarla en una caja fuerte. Sin cruzar una sola palabra, guiados por el instinto primario de los náufragos que divisan la luz de un faro en medio de la tormenta perfecta, ambos hermanos comenzaron a seguir el rastro perfumado a través del laberinto de callejuelas. El olor se hacía más denso, más cálido y consolador a medida que se acercaban a la plaza vieja del barrio artesano. Al doblar la última esquina, la luz dorada y acogedora de los inmensos ventanales del nuevo taller de Santiago los deslumbró. A pesar de lo intempestivo de la hora, el interior bullía de actividad serena. Se escuchaba el sonido acompasado de los cepillos alisando la madera fina, el tintineo de los formones y el susurro de rezos, bajos y cánticos monásticos que los jóvenes aprendices entonaban mientras trabajaban. Mateo y Tomás se detuvieron en el umbral de la puerta doble de madera de roble, abierta de par en par, para dejar escapar el incienso. Se miraron el uno al otro por primera vez en aquel día trágico. No hubo reproches en sus miradas, ni restos del antiguo orgullo competitivo. Solo encontraron el reflejo de su propia desolación absoluta. Eran dos mendigos espirituales plantados a las puertas del cielo, sabiéndose completamente indignos de cruzar aquel umbral sagrado. En el centro exacto de la inmensa sala de trabajo, elevada sobre un pedestal de madera de nogal, presidía la Virgen dolorosa tallada en agar oscuro. La luz cálida de las lámparas de aceite arrancaba destellos vivos a las vetas naturales de su manto perfecto. Su rostro, inclinado en señal de un dolor infinito y paciente, parecía mirar directamente a los dos proscritos que aguardaban en la puerta. A sus pies, sentado en una silla de hanea vieja pero increíblemente digna, se encontraba don Jacinto,
El anciano descansaba con los ojos cerrados, respirando el aire puro del taller, envuelto en una manta de lana gruesa, pareciendo un patriarca bíblico que ha concluido su misión en la tierra. A su lado, Santiago afilaba pacientemente una gubia sobre una piedra de agua, con la serenidad de quien habita en el centro mismo de la paz de Dios. El peso de la culpa se hizo insostenible para Mateo. El primogénito cruzó el umbral. No caminó. Se arrastró literalmente sobre las rodillas ensangrentadas, manchando el impoluto serrín del suelo con la mugre de su fracaso. El ruido sordo de su cuerpo cayendo al suelo hizo que las herramientas se detuvieran en seco. Los jóvenes aprendices retrocedieron sorprendidos ante la aparición de aquel vagabundo apestoso. Santiago levantó la vista de la piedra de afilar, y Jacinto abrió lentamente sus ojos cansados. Mateo no se atrevió a levantar la cabeza. Apretó la frente contra las virutas de madera que cubrían el suelo del taller, respirando el polvo del trabajo honrado que tanto había despreciado en el pasado. Su voz, rota por el llanto y la inanición, rasgó el silencio sepulcral de la sala. «No soy digno, padre. No soy digno de llevar tu nombre ni de pisar la sombra de tu taller», sollozó Mateo, con un desgarro tan visceral que encogió el corazón de todos los presentes. «Me creí más listo que la vida. Vendí tu sudor por espejismos y el diablo me ha cobrado hasta el último céntimo de mi alma. He venido arrastrándome desde los infiernos. No vengo a pedirte que me devuelvas el título de hijo mayor, porque lo perdí en la mesa de apuestas. No quiero herencia, no quiero dinero. Te ruego, por la compasión infinita de la Virgen que nos mira, que me dejes quedarme aquí. Déjame barrer este serrín, déjame limpiar las herramientas de estos muchachos, déjame dormir en el suelo bajo el porche. Solo te pido un rincón donde pueda verte envejecer y donde pueda ganarme el mendrugo de pan que me llevo a la boca. Castígame, humíllame, pero por lo que más quieras en este mundo, no me destierres de tu lado de nuevo». Justo detrás de él, con la cabeza gacha y los hombros encogidos por el peso de su propia tragedia silenciosa, entró Tomás. El mediano de los hermanos caminó rígidamente hasta llegar al lado de Mateo, y con un movimiento torpe y oxidado se dejó caer de rodillas sobre el suelo de madera. Miró a su hermano menor, Santiago, y luego elevó sus ojos inyectados en sangre hacia el rostro sereno y fatigado de don Jacinto. «Yo fui peor que él, papá», murmuró Tomás, con la voz temblando como la cuerda floja de un violín a punto de romperse. «Mateo pecó por exceso de fuego, pero yo pequé por exceso de frío. Fui un cobarde. Enterré la confianza que depositaste en mí en una tumba de hierro porque me aterrorizaba la idea de fallarte, y al hacerlo cometí el peor de los fallos posibles. Maté el tiempo que me diste y dejé que el miedo se pudriera en mis manos junto con tu regalo. He vivido aterrado cada segundo de mi vida, escondiéndome del viento. He sido un hombre muerto custodiando cenizas. Te pido perdón. Te pido perdón por no haber tenido el valor de mancharme las manos de resina y sangre como hizo Santiago. No sé si a mi edad se puede aprender a no tener miedo, pero si me lo permites, si crees que mis manos sirvan para algo que no sea poner candados, enséñame a coger un cepillo. Enséñame a lijar la madera más barata que tengas en este taller, aunque la destroce 1000 veces. Solo quiero dejar de tener miedo a vivir». La confesión de los dos hermanos quedó flotando en el aire cálido de la sala, mezclándose con el espeso y curativo aroma del incienso de Agar. Era una desnudez total del espíritu, una rendición incondicional del orgullo humano ante la aplastante verdad de la justicia divina. Habían bajado a los abismos más oscuros de la miseria moral y psicológica, habían experimentado en su propia carne el rigor implacable de la siembra y la cosecha, y ahora, despojados de todas sus defensas y vanidades, se ofrecían como barro informe, esperando, si no el perdón, al menos la clemencia del artesano original.
La imagen de la Virgen dolorosa, bañada por la luz trémula de las velas, parecía sonreír con una compasión maternal casi imperceptible, envolviendo la escena en un manto invisible de gracia, aguardando el veredicto final de un padre que conocía, mejor que nadie, el infinito dolor que conlleva tallar el alma humana. El silencio en el taller era tan profundo que solo se escuchaba el suave crepitar de las velas de cera virgen frente a la talla de la Virgen dolorosa. Don Jacinto, con los ojos anegados en unas lágrimas cristalinas que ya no intentaba ocultar, no pronunció ningún discurso de castigo ni de reproche. Sabía perfectamente que la vida, con su justicia implacable, ya les había dado a sus hijos mayores la paliza más severa y necesaria. Con un esfuerzo supremo, apoyándose en su viejo bastón, el anciano se puso en pie. Caminó lentamente hacia las figuras arrodilladas de Mateo y Tomás, y con esas manos deformadas por décadas de sacrificio, acarició las cabezas sucias y humilladas de sus hijos. Era el toque mudo de la gracia absoluta, el perdón incondicional que solo un padre puede otorgar. Luego, Jacinto miró a Santiago y asintió levemente con la cabeza. El hermano menor, comprendiendo al instante el lenguaje sagrado de la misericordia, caminó hacia un rincón del taller. No buscó más oro, ni sacó nuevas piezas de madera de agar. Tomó una escoba de cerdas duras y un pequeño mazo de aprendiz hecho de pino barato y se los tendió a sus hermanos mayores. El taller abre a las 5 de la mañana, ni un minuto más tarde, dictaminó Santiago con voz serena y firme. Mateo abrazó aquella humilde escoba contra su pecho, llorando a mares por pura gratitud, mientras Tomás tomaba el mazo de madera con las manos temblorosas, pero por primera vez en toda su vida, completamente libres de miedo. Habían perdido la fortuna y el prestigio, es cierto, pero acababan de recuperar algo infinitamente más valioso, su propia alma. Ay, amigas mías, vosotras que me escucháis desde el otro lado de la pantalla, que peináis canas y que sabéis muy bien lo que es sufrir y desvelarse por los hijos. Qué gran e irrefutable verdad es que el dinero despilfarrado siempre se puede volver a sudar y la madera podrida se puede echar al fuego para calentar las noches de invierno. Pero el tiempo, ese tiempo bendito que Dios nos presta, es implacable y jamás regresa. Sin embargo, esta historia nos deja el mayor de los consuelos. No importa cuán profundo hayamos caído en el abismo del orgullo o cuánto tiempo hayamos malgastado encerrados en la cárcel de nuestros propios miedos. Mientras haya un solo hilo de aliento en nuestro pecho y tengamos la profunda humildad de doblar las rodillas para pedir perdón, el Señor siempre nos guardará un rincón en su inmenso taller para empezar a limpiar nuestras culpas. Y tú, querida amiga, ¿qué estás haciendo hoy con la madera preciosa de tu vida? ¿La estás quemando en vanidades? ¿La estás escondiendo debajo de la cama por miedo al fracaso? ¿O estás tallando tu propio milagro con paciencia, amor y fe? Si tú también crees firmemente en la ley de la siembra y la cosecha y confías en el poder sanador del perdón de Dios, déjame un amén bien grande en los comentarios. Os doy mi palabra, una promesa firme y segura como el mismísimo roble de Don Jacinto, de que cada día, exactamente a esta misma hora, tendréis un vídeo nuevo en este canal. Historias reales, profundas y emocionantes que os acariciarán el alma y os harán compañía. Por favor, no faltéis a nuestra cita diaria. Haced clic ahora mismo en el botón de suscribirse, activad esa campanita para que YouTube os avise siempre y compartid este mensaje con esa persona de vuestra familia que hoy, más que nunca, necesita encontrar la luz. Que Dios os bendiga inmensamente, que la Virgen Dolorosa os proteja bajo su manto y hasta mañana.